Imagina que estás a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Estás de pie en el punto más alto del planeta. El aire es tan delgado que cada respiración te cuesta el doble. El horizonte se curva. Estás, literalmente, más cerca del espacio que de la mayoría de las ciudades del mundo. Y bajo tus botas hay conchas de mar. No lo estoy inventando. Fósiles de criaturas que vivieron en el fondo de un océano que ya no existe. Están incrustados en las rocas de la cima más alta del planeta. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo el fondo del mar terminó siendo el techo del mundo? Y eso es apenas el comienzo, porque el Monte Everest guarda al menos 7 hallazgos que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Algunos son geológicos, algunos son biológicos, algunos te van a hacer dudar de todo lo que creías saber sobre este lugar. Y el último va a hacer que nunca veas esta montaña de la misma manera. Antes de entrar a los hallazgos, necesito contarte algo. Algo que la mayoría de los documentales sobre el Everest no dicen. El Everest no es lo que nos vendieron. Durante décadas, la narrativa fue siempre la misma. Una montaña majestuosa, imponente, un templo de hielo y silencio que desafía a los más valientes. Y sí, todo eso es verdad. Pero también es esto: un lugar donde las reglas ordinarias de la naturaleza parecen romperse. Un lugar que lleva 60 millones de años acumulando secretos y que los humanos llevamos apenas unos 100 años intentando entender. Cada expedición que sube al Everest encuentra algo que no debería estar ahí. Una criatura que no debería sobrevivir. Un rastro que no debería existir. Una presencia que no se puede fotografiar, pero que decenas de personas han sentido. Lo que vas a escuchar hoy no es ciencia ficción. Son hallazgos documentados, estudiados, y en muchos casos, todavía sin explicación definitiva. 7 hallazgos, ordenados no por fecha ni por importancia científica, sino por intensidad, porque vamos a descender, poco a poco, desde lo extraño hasta lo verdaderamente inexplicable. Empezamos. Corría 1924, cuando los primeros geólogos que subieron al Everest encontraron algo que los dejó sin palabras. No era nieve, no era granito, era roca caliza. Y dentro de esa roca, incrustados como si alguien los hubiera puesto ahí adrede, había fósiles, braquiópodos, trilobites, crinoides, criaturas que solo existieron en el fondo del mar, a más de 8.000 metros de altitud. Esto no es un error geológico, ni una anomalía menor. La roca de la cima del Everest tiene aproximadamente 450 millones de años y se formó en el fondo de un océano llamado el Océano Tetis, un mar enorme que existió mucho antes de que los continentes tuvieran la forma que conocemos hoy. Entonces, ¿cómo terminó esa roca marina en la cima del mundo? La respuesta corta es tectónica de placas. Hace unos 50 a 60 millones de años, la placa tectónica india chocó contra la placa euroasiática con una fuerza inimaginable. El suelo marino fue literalmente empujado hacia arriba. Durante millones de años, esa colisión fue apilando roca sobre roca, kilómetro sobre kilómetro, hasta crear el Himalaya. ¿Y lo que nadie puede explicar del todo? La mecánica exacta de ese proceso. ¿Por qué esa colisión específica produjo el sistema montañoso más alto del planeta y no otro? ¿Por qué la roca marina terminó en la cima y no en la base? Los modelos geológicos todavía debaten los detalles de esa secuencia, y cada nuevo núcleo de perforación que los científicos extraen del Himalaya revela una pieza diferente del rompecabezas. Cada vez que alguien pisa la cima del Everest, está pisando el fondo de un océano que desapareció hace 500.000 de siglos. Piénsalo un momento. Ahora pasamos de los muertos a los vivos, o más bien, a algo que, según toda lógica biológica, no debería estar vivo. Se llama Euophrys omnisuperstes. El nombre científico, traducido del latín, significa literalmente la que está sobre todo, y es exactamente eso,
Una araña saltadora que vive de forma permanente a más de 6.700 metros de altitud en el Everest. Para ponerlo en perspectiva, a esa altura hay menos de la mitad del oxígeno disponible a nivel del mar. Las temperaturas caen a menos 40 grados. No hay plantas, no hay árboles, no hay prácticamente ninguna fuente de alimento convencional. Y sin embargo, ahí está. ¿De qué come? De los insectos y pequeños artrópodos que el viento arrastra montaña arriba desde los valles. Básicamente, vive de lo que el cielo le manda. Es cazadora activa en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Fue avistada por primera vez en 1924, durante la misma expedición histórica donde Mallory y Irvine desaparecieron. Un naturalista del equipo la recogió casi por accidente. Décadas después, fue confirmada científicamente como la criatura con residencia permanente más alta del mundo. Y lo que ningún biólogo ha podido explicar completamente es esto. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo evolucionó una araña para vivir en condiciones que matan a casi cualquier otro ser vivo? ¿Hay una población entera ahí arriba, o solo individuos aislados? ¿Y por qué esta especie y no otra? En 6.700 metros de altitud, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, hay una araña esperando su próxima comida. El Everest no está muerto, está habitado. En 2022, un equipo de glaciólogos del Instituto de Ártico y Antártico de China viajó al South Col del Everest, a unos 8.000 metros de altitud, con un objetivo muy específico: perforar el hielo y leer su historia. Lo que encontraron los dejó en silencio. Extrajeron un núcleo de hielo de 10 metros, los 10 metros superficiales, y cuando analizaron las capas de ese hielo, descubrieron que la capa más antigua tenía aproximadamente 2.000 años. Eso significa que todo el hielo formado en los últimos 2.000 años ya no está. Ya desapareció. Calcularon la pérdida, aproximadamente 55 metros de hielo, y calcularon la velocidad. El Glacier South Col está perdiendo hielo 80 veces más rápido de lo que lo acumula. En términos geológicos, eso es prácticamente instantáneo. Pero hay algo aún más extraño en cómo está desapareciendo. A esa altitud, el hielo no se derrite como lo haría en una playa. Se sublima. Pasa directamente de sólido a vapor, sin convertirse en agua, como si la montaña estuviera evaporándose lentamente. Y lo que los modelos climáticos no predecían: la velocidad. Ningún modelo proyectó que la pérdida sería tan acelerada. El mecanismo de retroalimentación, la nieve blanca que se derrite deja expuesto hielo oscuro, que absorbe más calor, que acelera el derretimiento. Se disparó mucho más rápido de lo que cualquier simulación había anticipado. El Everest está cambiando en tiempo real. El glaciar que Edmund Hillary y Tenzing Norgay pisaron en 1953 ya no existe como era entonces. Y nadie, todavía, puede decirte exactamente cuándo va a parar. Estamos en 2020. Un equipo de científicos toma muestras de nieve en 11 puntos diferentes alrededor del Everest, desde el campamento base hasta muy cerca de la cima. Resultado: los 11 puntos estaban contaminados, microplásticos, en la nieve del Everest. Las fibras encontradas son principalmente de ropa sintética, cuerdas de escalada y tela de tiendas de campaña. Los materiales que usan los propios escaladores. Una sola chaqueta de polar sintético puede liberar cientos de millones de fibras microscópicas por año. Con el tiempo, esas fibras se desprenden, las lleva el viento y se depositan en la nieve. Pero aquí está la parte que los científicos no saben explicar bien. Encontraron microplásticos en zonas donde los humanos no pasan. Zonas sin campamentos, sin rutas de escalada, sin tráfico humano directo. ¿Llegaron volando desde los campamentos del valle? ¿Viajan a través de corrientes de aire desde ciudades lejanas? ¿O el sistema de contaminación del Everest ya es autónomo? Un ciclo donde las fibras se depositan, se mezclan con la nieve, se subliman con el hielo y vuelven a liberarse. El punto más remoto del planeta,
el lugar más inaccesible. Y ya llevamos nuestra basura ahí. No hubo una decisión. No hubo un accidente. Solo el uso cotidiano de equipamiento moderno, acumulado durante décadas de expediciones. Y el resultado es que el Everest, la montaña más alta del mundo, ya no es prístino. Nunca va a volver a serlo. Hasta aquí, los hallazgos son extraños. Pero científicos tienen datos, tienen investigaciones, tienen respuestas parciales. Lo que viene ahora es diferente. Lo que viene ahora no es sobre rocas, ni sobre plástico, ni sobre hielo. Es sobre personas. Personas que siguieron ahí cuando ya no podían irse. Y sobre lo que sucede en el lugar más alto de la Tierra, cuando la línea entre lo que está vivo y lo que ya no lo está se vuelve borrosa. A más de 8.000 metros de altitud, el cuerpo humano empieza a morir. No metafóricamente, literalmente. A esa altitud, llamada la zona de muerte, el oxígeno disponible es tan poco que las células cerebrales comienzan a fallar. El juicio se deteriora. La coordinación desaparece. Si te detienes demasiado tiempo, no vas a poder volver a moverte. En esa zona, en las laderas del Everest, hay aproximadamente 200 cuerpos humanos congelados. Algunos llevan décadas ahí. Los escaladores les pusieron un nombre al conjunto: Rainbow Valley, el Valle del Arco Iris, porque en la nieve blanca y el gris de la roca, las chaquetas de colores brillantes de los muertos crean una paleta extraña y perturbadora. El más conocido se llama Green Boots, botas verdes. Es el cuerpo de Tsewang Paljor, un escalador indio que murió en 1996. Durante años, su cuerpo fue usado como marcador de ruta. Si veías las botas verdes, sabías cuánto te faltaba. Pero ningún caso ilustra mejor lo que es ese lugar como el de Francis Arsentiev. Era 1998. Francis y su esposo Sergei habían llegado a la cima sin oxígeno suplementario. Un logro extraordinario. Pero en el descenso, se separaron. Y Francis se quedó atrás. Al día siguiente, otro equipo la encontró viva, tirada en la nieve, a 8.200 metros. Consciente, hablando, pidiendo que no la dejaran sola. Los escaladores que la encontraron lo intentaron. Pasaron más de una hora tratando de moverla. Pero a esa altitud, cada minuto que pasaban con ella era un minuto más cerca de su propia muerte. Tuvieron que tomar la decisión más difícil imaginable. La dejaron. El cuerpo de Francis permaneció visible en la ladera durante 9 años. Pero aquí está lo que nadie puede explicar. En 2014, el escalador Noel Hanna hizo el ascenso por la ruta norte. Reportó que Rainbow Valley estaba casi vacío. Donde normalmente habría 10, 12 cuerpos visibles, solo había 1 o 2. No hubo expedición de rescate, no hubo operación de recuperación. Los cuerpos en esa zona no se mueven solos. A esa temperatura, el hielo los fija en su lugar, pero desaparecieron. Nadie tiene una explicación definitiva de qué pasó. Es 1951. Eric Shipton, uno de los alpinistas más experimentados de su época, está cruzando el glaciar Menlung a unos 6.000 metros de altitud. Y en la nieve, frente a él, hay una serie de huellas que no reconoce. Miden 32 centímetros de largo. Son claramente bípedas, de 2 pies, y recorren casi una milla entera en la nieve, en línea recta, sin desviarse. Shipton saca su cámara y fotografía las huellas junto a su piolet para dar escala. Esa fotografía se vuelve quizás la imagen más icónica de toda la mitología del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Durante décadas, la huella fue debatida, analizada, ridiculizada y defendida. Hasta que en 2019, el ejército de la India publicó sus propias fotografías, huellas aún más grandes, de 81 por 38 centímetros, encontradas en la nieve del Himalaya a gran altitud. Y entonces llegó la ciencia moderna.
un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford analizó ADN de 9 objetos supuestamente relacionados con el Yeti: pelo, hueso, tejido, conservados en museos y monasterios de Nepal y Tíbet. La conclusión fue unánime. Todos eran de oso. Oso pardo del Himalaya, oso negro tibetano. Caso cerrado. El Yeti es un oso. Fin de la historia. Excepto que no. Porque ese análisis de ADN reveló algo que nadie esperaba. El oso pardo del Himalaya tiene una genética completamente diferente a cualquier otro oso pardo del planeta. Es un linaje que se separó del resto de la familia hace aproximadamente 600.000 años, cuando los glaciares del Pleistoceno lo aislaron del resto de su especie. Es, en términos evolutivos, un animal distinto que simplemente se parece a un oso pardo. Y entonces, volvemos a la pregunta original. Si todo es osos, ¿cómo una huella de oso recorre una milla en línea recta a 6.000 metros de altitud, en terreno donde los osos no suben? ¿Cómo las huellas de 2019 miden 81 centímetros, el triple del tamaño de cualquier oso conocido en la región? El Yeti no existe, pero las huellas sí. Y nadie, todavía, sabe de qué son. Y llegamos al último hallazgo, el que prometí al principio. Es mayo de 2004. Pemba Dorje Sherpa está haciendo historia. En solo 8 horas y 10 minutos, está completando el ascenso más rápido jamás registrado al Everest. Es una hazaña atlética extraordinaria, y en algún punto del descenso, ve algo. Sombras. Sombras negras que se mueven junto a él, que le hablan, que le ofrecen comida, y luego desaparecen. Pemba Dorje es Sherpa de 5ª generación. Ha subido el Everest más de 10 veces. No es un hombre dado a las fantasías. Y aún así, lo que describió en esa entrevista posterior fue detallado, específico y completamente imposible de explicar. Dijo que durante todo el descenso, los espíritus de escaladores muertos lo siguieron. Los reconoció. Supo quiénes eran. No fue el primero. No fue el único. Hay un fenómeno documentado que los teopsicólogos llaman el efecto del tercer hombre. Ocurre en situaciones de peligro extremo. Exploradores en el Ártico, náufragos en alta mar, montañistas en la zona de muerte, donde la persona siente una presencia invisible a su lado. Una figura que camina con ellos, que los guía, que, en muchos casos, les indica exactamente qué hacer para sobrevivir. El nombre viene de una experiencia del explorador Ernest Shackleton, que en 1916, perdido en la Antártida, describió sentir una presencia a su lado durante días. Éramos 3, dijo más tarde, pero habíamos partido de 2. En el Everest, este fenómeno es tan frecuente que hay escaladores que lo describen casi con normalidad. Sentí a alguien a mi lado. Escuché una voz que me dijo que girara a la derecha. Vi una figura en la niebla que me mostró la ruta de bajada. La ciencia tiene una respuesta parcial. La hipoxia severa, la falta extrema de oxígeno, puede causar alucinaciones, desorientación y la percepción de presencias que no existen. Pero aquí está lo que la ciencia no puede explicar. La hipoxia es individual. Cada persona alucina cosas diferentes según su psicología, su historia, su memoria. Y sin embargo, en el Everest, docenas de personas que nunca se conocieron, en décadas distintas, describen la misma presencia. Una figura silenciosa, que camina junto a ellos, que no habla, a veces, que simplemente está ahí. No es la misma alucinación. Es demasiado consistente para ser aleatoria. Entonces, ¿qué es? ¿Una respuesta evolutiva del cerebro humano ante la muerte inminente? ¿Un mecanismo de supervivencia que compartimos todos? ¿O es que a 8.000 metros de altitud, en el punto más extremo que un ser humano puede alcanzar con vida, algo cambia? Algo en la percepción, en la conciencia, en el umbral, entre estar vivo y no estarlo. No lo sabemos.
Fósiles de un océano que murió hace 450 millones de años. Una araña que evolucionó para vivir, donde la evolución no debería funcionar. Hielo de 2000 años que desaparece en 25. Nuestra propia basura, en el punto más remoto del planeta. Cuerpos que no se mueven, excepto cuando sí lo hacen. Huellas de algo que no debería poder estar a esa altitud. Y sombras que caminan junto a los vivos. ¿Ves el patrón? Cada uno de estos hallazgos, desde el más científico hasta el más inexplicable, nos dice lo mismo. No entendemos el Everest. No entendemos cómo se formó. No entendemos qué vive en él. No entendemos qué le estamos haciendo. No entendemos qué sucede en él. Y quizás lo más perturbador de todo, no entendemos qué nos hace a nosotros cuando llegamos ahí. El Everest no es solo la montaña más alta del planeta. Es un espejo. Cada hallazgo inexplicable refleja algo que no comprendemos. De la Tierra, de la vida, de la muerte y de nosotros mismos. Y hay algo en eso que no debería darte paz. Debería darte curiosidad. Al principio te dije que el último hallazgo iba a hacer que nunca vieras esta montaña de la misma manera. Y ahora sabes por qué. No porque los fantasmas existan o no existan. No porque el tercer hombre sea un espíritu o una alucinación, sino porque en el lugar más extremo que un ser humano puede alcanzar con vida, en el punto más alto del planeta, donde el aire es apenas suficiente para mantenerte consciente y el frío puede matarte en minutos, la mente humana construye compañía, construye presencia, construye guía, construye algo que camina junto a ella cuando ya no puede más. ¿Es eso una alucinación? ¿Un mecanismo de supervivencia? ¿O hay algo en el límite extremo de la experiencia humana que abre puertas que normalmente permanecen cerradas? No tengo la respuesta. Nadie la tiene. Pero a 8.848 metros sobre el nivel del mar, con fósiles de océano bajo tus botas y una sombra silenciosa a tu lado, quizás la pregunta importa más que la respuesta. ¿Tú qué crees? ¿Alguna vez has sentido una presencia que no podías explicar? Déjamelo en los comentarios. Me leo todos. Y si este video te dio escalofríos, o si simplemente te dejó pensando, suscríbete, porque en la siguiente investigación vamos a ir a otro lugar donde la realidad hace lo que no debería. Y te garantizo que no te lo esperas. Nos vemos arriba.